Hola, hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos contertulios, queridos telepensantes. Aquí está el Libertario Federador con un nuevo programa de Café Sin Filtro y esta vez estamos en Miércoles de Informática con BSR.cl, también mejor conocido como Benja Spencer. Y hoy día vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que le interesa, yo creo que a la mayoría de la gente, porque son cosas que no se aprende, no es una cosa que todo el mundo sepa, pero que es muy, muy útil para la vida y en este mundo tan conectado digitalmente, eh, es útil y creo que es imprescindible saber. Entonces vamos a hablar un poco de la introducción y las nociones de la web. Como la web en circunstancias que estamos hablando de cómo se crea una página web, cómo se codea, etcétera, etcétera, vamos a ir dando una introducción y una noción sobre esto y vamos a dividirlo en varios capítulos. Así que hoy día va a ser el primer capítulo con respecto a esto. Así que no esperemos más. Vamos a hacer pasar nuestro panelista permanente. ¿Terminó su pucho, amigo? Hola, abeja, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fedor? Un gusto. Bien, ¿y ¿Qué tal? tú? Bien, bien también. Bien. Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, señorita, señorita, a todos, A todos, a punto. todos, a Ni todos, tidis, ni tidis, ni tudus, ni nada. Todos. todos. Ahí se queda nomás. Ya. Ahí nomás, genérico. ¿Cómo ha estado, Benja? Yo que está Bien, ahí bien, bueno, tapado cambiamos pega. con harta pega, fin de Semana Santa, harta promociones y harta pega, harta web, que es lo que vamos a hablar el día de hoy también. Que como decías tú, introducías súper bien. Es algo que prácticamente no es que sea tan imprescindible, pero prácticamente que hay que saber ciertas nociones y es lo que vamos a enfocarnos en este capítulo del día de hoy para poder dar explicación un poquitito de cómo es la arquitectura y el ecosistema de lo que es un sitio web y lo que deben saber y lo que deben manejar para poder emprender y realizar por lo menos de inicio su propio sitio web con correos, etcétera. Así Ya, que ese buenísimo. es como el fin del día de hoy. Sí, pero es una cosa importante. Hoy día todo el mundo busca todo en Internet. Entonces, si tú no sabes, no tienes una noción o no tienes una introducción sobre esto, estáis, a lo mejor no tenéis que ser especialista, pero estaríais mejor preparado a enfrentar este mundo con un poco de esta introducción, de estas nociones, teniendo un poco de bases sobre esto. Yo no digo que con estas clases que tú no vas a hacer, con estas introducciones que tú no vas a hacer o estas partes, esto que va a estar dividido en varios capítulos, no vamos a, digamos, no vamos a ser doctos en el asunto, pero sí vamos a poder un poco manejarnos, tener una cierta noción de lo que se quiere hacer. Así es. Bueno, precisamente el capítulo del día de hoy hace totalmente referencia al título que definimos, que es Introducción y Nociones. Introducción, hiper, mega, ultra introducción así básica y nociones básicas de lo que es el ecosistema web y cómo funciona, etcétera. Y algunas plataformas de sitios web, etcétera, para más o menos tener una idea de qué es lo que existe y cómo, cuáles son las diferencias, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, algunos costos, etcétera, para poder comenzar a entender desde este capítulo en adelante un par de cosas como medulares del área de la web, que como decías tú, es relevante, en especial si ya tenemos una pyme o una empresa, si ya tenemos un negocio o tenemos ganas de formar uno para por lo menos tener una idea de cómo podemos llegar a realizar esto o tener unas nociones básicas para que tampoco nos metan el dedo en la boca. Y además de eso, el hecho de tener nuestra propia empresa o nuestro propio sitio web en Internet hace que tengamos el efecto vitrina, es decir, poder darnos a conocer en el mundo de Internet, aparecer en los buscadores, tales como Google, y así cuando la gente busque también ciertas palabras claves o nuestro nombre ya derechamente, puede aparecer también nuestra vitrina, que en este caso sería nuestro sitio web, donde nosotros deberíamos tener vertido toda la información relevante de aquello que queremos comunicar y difundir. Uh -huh. Claro, claro. Eh, y
con respecto a este tema, ¿por dónde empezamos? Porque yo, no sé, pues, cuando tú quieres hacer un sitio web, ¿por dónde partes? Entonces todo el mundo dice, busca en internet, pregúntale a Google, ok, pero si podemos evitar de ir a buscar a Google, ¿por dónde partirías tú si dices, ya, quiero hacer un sitio web? Aparte de, ya, tengo mi idea, tengo mi concepto, qué es lo que quiero hacer más o menos, entonces, ¿dónde parto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué programas te necesito? Ya, bueno, lo primero que vamos a hacer es definir primero los sitios web son parte de la plataforma de Internet. No necesariamente tiene que estar en Internet, pero raramente un sitio web va a estar solamente en una red interna, ¿ya? Así que se le llamaría una intranet, que no, en Claro. definitiva es un sistema que no tiene salida a Internet y que es para poder gestionar ciertas cosas desde internamente desde una empresa sin que esta web esté pública en Internet, ¿ya? En este caso nosotros nos vamos a enfocar en una web que esté publicada en Internet y no en una intranet, ¿ya? Por ende, lo primero que deberíamos hacer es entender prácticamente lo que hemos intentado explicar en algunas otras charlas, ¿cierto? En algunos otros capítulos, qué es lo que es Internet. Entonces, Internet, al final de cuentas, a grandes rasgos, es una red interconectada de computadores descentralizada. Pueden ordenarlo como quieran, ¿no? Red descentralizada de computadores interconectados a nivel mundial, ¿cierto? Y al final de cuentas, ¿qué es lo que hacen esta red de computadores? Es que cada computador que tiene una función ya da un servicio. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos tener nuestro propio computador personal o en algún caso un servidor, ¿cierto? Que el servidor también sigue siendo un computador, pero que tiene una configuración de tal forma que sirve servicios al resto, sirve y da servicios hacia Internet para que la gente pueda utilizarlos. En este caso, nosotros utilizamos algo que se llama un hosting. Y un hosting es un computador configurado como servidor para servir espacio, por ejemplo, de almacenamiento, espacio web, y también tiene otros servicios, por lo general, añadidos a ellos como servidor de mail y otro servidor de bases de datos que también es prácticamente necesario en las web de hoy en día que quieran ser autoadministrables. Ya vamos a hablar un poquitito también sobre las diferencias de los tipos de web que existen y cuáles son sus diferencias, sus atributos, los beneficios y lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo. Ya, perfecto. Ya, entonces, bueno, en este ecosistema de Internet, ¿cierto? Donde nosotros entramos a los buscadores, entramos a diferentes sitios web, entramos a diferentes servicios, ¿cierto? De correo, de calendario, etcétera. Todo eso está albergado en computadores. Cuando nosotros entramos a Google, entramos a un computador en específico dentro de la manga de computadores que son servidores de Google, donde está alojado la página de inicio de Google. Y cuando nosotros tecleamos alguna palabra clave, lo que hace el servidor es ir a la base de datos, buscar en el índice y comenzar a buscar todos aquellos parámetros que coincidan con aquello que nosotros estamos buscando. Cuando nosotros entramos al final de cuentas, por ejemplo, a YouTube, o entramos a un calendario, o entramos a coca-cola.cl, o a SII, Servicios Puestos Internos.cl, etc., estamos entrando en un computador en específico que tiene un servicio y que entrega un servicio de web. No necesariamente sabemos si ese mismo servidor va a entregar los otros servicios de mail, base de datos, etc. Podría estar en un servidor la web, en otro servidor el mail y en otro servidor la base de datos. Y en la página o el sitio web puede ir, buscar a la base de datos la información y devolverla al sitio web y mostrarla en el sitio web. También podríamos tener un servicio de mail en otro servidor o en otro computador alojado en cualquier parte del mundo y de donde cuando nosotros escribimos a esa dirección pasa por todo Internet, deduce cuál es la IP o la dirección específica de ese computador que tiene que recibir ese correo y lo recibe. Y nosotros podemos entrar desde un acceso web a leer los correos, o en este caso que son archivos de correo, que el servidor o en el computador recibió a la casilla que se le envió y nos lo muestra. Cuando nosotros después configuramos a grandes rasgos, por ejemplo, configurar el Outlook o configurar el Gmail o configurar el Apple Mail o en el teléfono también el correo, una aplicación de correo, lo que estamos haciendo es conectarnos a ese computador
para que ese computador nos entregue aquellos correos que recibió y nosotros los descargamos. Al final de cuentas, todo se deduce o se reduce a archivos web, archivos de correo o archivos de bases de datos, etcétera, y eso al final de cuentas hace a los servidores. Ya entendiendo un poquitito cómo funciona a grandes rasgos el Internet en esta red descentralizada mundial de computadores, ¿cierto? Interconectados, y que nosotros al final de cuentas cuando queremos abrir una web, estamos abriendo una dirección en específico de un computador en X parte del mundo que se recibe la solicitud de qué es lo que nosotros estamos pidiendo. Queremos acceder a xsitioweb.cl.com, lo que sea, o un servicio en específico, el servidor recibe esa solicitud y devuelve la solicitud por internet de aquello que nosotros estamos solicitando y a nosotros se nos muestra en nuestro navegador o en nuestra pantalla de nuestro computador. Uh-huh. Luego de eso, tenemos que entender de que el internet funciona, como lo había mencionado, a través de números IP, que es como números de root. Entonces, la verdad... Una dirección, ¿no? Como la dirección de tu casa. Claro, sí, es como el código postal, por ejemplo. Ya, perfecto. Y en caso que estuviera en un departamento, el código postal más el departamento, y así tú sabes que llegas directamente a tu casa o a tu departamento, ¿cierto? Hasta la puerta. Luego de eso, imagínense que tuviésemos que recordar los nombres o las IPs o los root de cada empresa para poder acceder a su sitio web. Y esto hace que, en definitiva, sea súper, súper, súper engorroso el acordarnos de los root o de las IP de cada una de los sitios web que nosotros queremos acceder. De ahí es que para no tener que acordarnos de cuál es la IP o cuál es el root de cada sitio web, es que nace el nombre de dominio. El nombre de dominio, al final de cuentas, es el nombre .cl, .com, .net, .org que nosotros vamos a comprar o vamos a obtener, ¿cierto? Para poderle dar un uso. Por ejemplo, en el caso de BSR, nosotros tenemos una IP, que es la IP de nuestro servidor, y nuestro servidor, para que la gente no tenga que entrar a la IP y tenga que recordar la IP o el root de la empresa, lo que nosotros hacemos es comprar un nombre de dominio para asignarle a ese nombre de dominio nuestra IP. Entonces, al final de cuentas, cuando nosotros entramos a bsr.cl, a youtube.com, google.cl.com, Outlook, YouTube o lo que sea, estamos convirtiendo un nombre a una IP. Y la IP va directamente al servidor y dice, oye, bueno, yo puedo tener o un sitio web o puedo tener millones de sitios web. ¿A cuál quieres acceder? Mira, no, te están solicitando este en específico. Ah, perfecto. Va, redirecciona, busca ese fichero o ese archivo en específico y lo muestra. Entonces, el nombre de dominio, que es la segunda parte, dentro de Internet, tenemos Internet, los servidores y las IP o los root. Y luego de eso, para no acordarnos de los root, existen los nombres de dominio, que son los que nos ayudan a entender y recordar de mejor forma y más fácilmente el nombre de aquel sitio web o de aquella empresa a la que nosotros queremos acceder. Y eso nos facilita mucho la forma de recordarlo. Y es por eso que en general, para aquellos que estén pensando en emprender y en crear recién sus empresas, el ideal es que, primero, encontrar un portal donde comprar dominios. Para Chile tenemos el nic.cl, ¿cierto? Que es de la Universidad de Chile. Existen otros portales internacionales donde pueden comprar también dominios. Existe GoDaddy, no es recomendable, porque además es caro y tiene sobreprecios. Inclusive en GoDaddy tú puedes comprar dominios.cl, pero son más caros que lo que los vende nic.cl, porque al final de cuentas nic paga solamente el nombre de dominio y no tiene mayor ganancia. GoDaddy te lo puede duplicar, quintuplicar y ahí saca la ganancia. Al final de cuentas le paga igual a nic.cl el nombre de dominio y ellos ganan el resto. Entonces, por ejemplo, en nic.cl un nombre de dominio por un año cuesta alrededor de 9.800 pesos. Es decir, es relativamente barato. ¿Cierto? Y al final, por un año, 10.000 pesos prácticamente es barato. En la medida en que tú vayas sumando mayor cantidad de años para comprarlos de una sola vez,
va bajando o pudiese llegar a bajar un poco el precio, pero en el caso de Nick no es tal el caso así como, oh, una mega oferta. Otro sitio de administración de dominios, que es uno que nosotros ocupamos muchísimo, se llama name.com. Name, como name, como nombre en inglés, .com, ¿ya? Name.com también es otro sitio web internacional donde ustedes pueden comprar cualquier otro tipo de dominio internacional, pero no .cl, ¿ya? Porque al final de cuentas, si quieren un .cl, entran a nick.cl. Pero si quieren algún .com, .org, .net o .xx o Edu, punto .story, edu. .edu, .rocks, lo que quieran, vayan a name.com, regístrense, busquen el dominio y lo pueden comprar. Entonces, lo primero es conocer a los proveedores de entrega y de registro y de compra de dominios. Nick.cl, GoDaddy, Domain Right Now, Name.com, y pueden encontrar un sinfín. Pero pónganle ojo y hagan una investigación y una comparativa de en qué sitio les sale más barato, porque siempre se van a encontrar con diferentes ofertas y diferentes precios. Así que vayan en busca de aquel sitio o aquel proveedor de dominios que les entregue el mejor precio, ¿ya? Para que no lo estimen, por decir Benja, de un hay una ejemplo. pregunta, si te puedo interrumpir un Vale, minuto. sí, 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 sí. Maggie nos pregunta, perdón mi ignorancia, dice, ¿qué diferencia hay entre los dominios .com o .cl? El nombre, la terminación, solamente eso. Ya, pero Esto, digamos, .cl es más para Chile, ¿verdad? ¿No? es decir, el .cl es un nombre de dominio exclusivo para identificar sitios que sean de nombre chileno, pero no Claro. es necesario, no es obligatorio. Yo podría tener una empresa que sea, no sé, Coca-Cola United States.cl. Ya, Podría o sea, tener, no sé, Lash.cl y que sea la empresa internacional. O podría mm, tener una empresa chilena, ¿cierto? Como por ejemplo, no sé, PC Factory, en vez de ser pcfactory.cl, podría haberlo registrado como pcfactory.com y ya ya. está. Es Es un decir, tema de precio también, ¿ah? un nombre. Es como por decir en la diferencia entre el nombre de fantasía y la razón social. En Claro, este caso, el nombre de dominio es solamente el nombre de fantasía que nosotros queramos darle. Da lo mismo el nombre y da lo mismo si es .cl, .com. claro. Pero, Perdona por interrumpirte, Benja, dale, 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 disculpa. dale, dale, dale. Había yo tenía yo pensaba que era .com porque es de commercial. .org es como organización, Sí, tienen, educación. Entonces, hay creo que una cierta relación cuando es comercial. Obviamente que el .com es como más universal sí, que el .cl, porque por ejemplo los gringos tienen el .com.us, que es exclusivamente para Estados Unidos. Obviamente la mayoría es .com, pero digamos, China tiene .cn, acá Suiza es .ch, o sea, sí. identifica más el país, independientemente que tú puedas poner .com. No sé si Indica, me equivoco. solamente indica. Indica en el caso cuando son abreviaturas de países, indica que el dominio pertenece a un país, pero solamente es un indicativo. Ya. Pero una de las diferencias que sí tiene, bueno, dos diferencias, y una de las cosas que tú mencionaste es que efectivamente el punto edu idealmente indica que son sitios que tienen que ver con educación. El Mm, punto org de organizaciones, el punto ujú, net, cualquier cosa, el punto com como comercial, ujú. ¿cierto? También podemos encontrar punto com, punto ar, punto com, punto pe, ¿cierto? .com, .br por Brasil, por ejemplo. Sí, pero no Mm, existe, por ejemplo, el .com.cl. Y eso tiene que ver con algo más histórico, que al principio del Internet, ya estamos hablando entre los años 70 y 80, cuando se crearon los nombres de dominio, etcétera, hubo unos cuantos visionarios, países que se sumaron a tener su propio nombre de dominio, su propia terminación de nombre ujú, de dominio, que se le llama TLD, el Top Domain domain name, ¿cierto? ujú. Que es esta terminación .com, .cl, etcétera. Y hubieron algunos quienes creyeron en esto y se sumaron
como nosotros, como Chile. Y por eso nosotros tenemos, al final de cuentas, un .cl a secas sin pasar por .com. Y Una hay, cosa, diga, perdona, dale nomás, es que te estoy dale, interrumpiendo un rato. Es que hay una dale, pregunta ahí pasa. de Chile está vivo, dice, ¿por qué Chile es .cl y no .ch? No sé si Aunque fueron los sea de suizos que se China. adelantaron, no sé si fueron los suizos que lo adelantaron o que los chilenos lo quisieron así, pero .ch es Suiza porque la Suiza es la comunidad helvética con H. Entonces, por eso se quedaron con .ch. Y China se quedó con .cn, n de no. Por lo Claro. tanto, no sé si fue porque Chile no se adelantó, porque lo quiso así, Chile se quedó en .cl. Eso, Sí, claro. nada más. Y la verdad es Nada que más. cuando uno ve diferentes sitios de códigos postales, etcétera, están todas las abreviaturas ya dadas. Entonces, en definitiva, no hay que entrar a inventar mucho para saber de que, no sé, pues CH es Suiza, después tenemos CN, como dices tú, que es China, ¿cierto? PR, Brasil, AR, Argentina, PE, Perú, ¿cierto? Y tenemos Pues, así un sinfín de nombres top de dominio que nos indican el país al que pertenece el dominio, indistinto del contenido que tú vayas a vertir dentro de él, solamente indica. ya, Ahora perfecto. hay otra pequeña diferencia de que sí, en las .org no es a libre así como, yo puedo crear cualquier cosa .org. No, es decir, la entidad fiscalizadora, la ICANN, ¿cómo se llama? La ICANN con doble N, estadounidense, es la que fiscaliza y la que norma quiénes son los que aquellos pueden entrar a registrar nombres.org. Y para poder tener un nombre.org, por ejemplo, o a lo mejor un .edu, nos piden una serie de documentación que efectivamente muestre, Acredite. acredite que nosotros somos una organización X, con root, con nombre o razón social, ¿cierto? Etcétera. Así que, pero para el resto, para el .com, .cl, .br, Es .com.br, solo pagar. da lo mismo, ¿sí? Puedes crear a diestra y siniestra cualquier cosa, no importa. Y el último detalle de que sí hay una diferencia entre el .com, el .cl y algunos otros puntos de países o de tipo de sitio web o de tipo de entidad, además de los últimos nuevos que se vinieron a incorporar alrededor del 2014, 2016, que son los .xxx, .studio, .rocks, .agency, .travel, varias cosas, que son mucho más nuevos y la gente quizás más adulta, por decirlo así, no los tiene tan incorporados porque son relativamente nuevos y uno tiende a confundirse, como por ejemplo decirles, mira, métete a bsr.rocks y uno no dice, oye, pero ¿y dónde está el .cl, el .com, etcétera? Y ya no tiende a asociarlo rápidamente con que es un nombre de dominio que tú puedes poner en el navegador y entrar, sino que ya como que te lo cuestiones y dices, oye, pero espérate, ¿dónde está el .com? ¿Dónde está el .cl? Y al no detectarlo, comienza la confusión y pueden haber algunas problemáticas con algunos clientes o algunas personas que quieran entrar de forma directa a través de la barra de dirección a nuestro dominio. Pero una de las mayores diferencias en esta final, ¿cierto? En este nombre de dominio superior, que es la terminación final, está en el precio. Entonces, para Chile tenemos un precio que nos lo da el NIC.cl, que es a través de la Universidad de Chile. El .com tiene otro precio. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar en name.com y en muchos otros proveedores de dominio valores por .com de $10 el año. Es decir, prácticamente parecido y un poquito menos que lo que nos cobra NIC. Y en algunos otros casos, hay algunos otros dominios, .com, por ejemplo, que pueden ser sumamente interesantes para ciertas empresas que son las registradoras de dominio y que administran los nombres de dominio y que pueden llegar a costar fácilmente los $2.000 o más. De hecho, cuando el tercer paso, primero, conocer a los proveedores, segundo, tener un nombre más o menos idóneo que queramos registrar, entramos a este proveedor, ya tenemos nuestra idea más o menos de qué nombre queremos, segundo paso, y el tercer paso es verificar la disponibilidad de aquel dominio. Cuando nosotros queremos registrar un dominio, no podemos registrar un dominio que ya esté registrado.
Es como querer registrar la razón social de una empresa que ya existe en el país donde Claro. estemos. Entonces no podríamos, o es como querer poner un nombre de fantasía bajo la misma categoría en el INAPI, ¿cierto? Para poder registrar nuestra marca en la propiedad intelectual. Tampoco podríamos en la misma categoría, para decir como, no puedo crear una Coca-Cola Company en la misma categoría que Coca-Cola ya está registrado porque chocan y entraríamos en un arbitraje y una mediación y en una demanda, etcétera, para poder utilizar el nombre de dominio. Entonces la idea es, primero, bueno, conocer los proveedores. Segundo, tener por lo menos una lluvia de ideas de algunos 5 nombres de dominios idóneos que quisiéramos registrar. Ojalá que sean, uno, cortitos, fáciles de entender, fáciles de comprender, de recordar y fáciles de mencionar. Y en la mención, por ejemplo, aquí esto son como detalles y tips súper sutiles, pero que hacen grandes diferencias. Entre más corto, mejor, ¿cierto? Como pan.cl, ¿cierto? Sí. O Dios.cl, o Jesús.cl, ¿cierto? O cualquier nombre que sea, que ya exista, por ejemplo, en diccionarios y en la RAE, y que sean cortitos, la gente ya los conoce y por lo general no van a tener problemas en recordarlos, siempre y cuando también haya alguna relación entre el contenido, y esto es más que nada como publicidad y marketing, para poder hacer de que el juego de palabras también signifique algo que sea que el contenido que nosotros vamos a entregar y la gente lo referencie, lo vincule y se acuerde, ¿ya? Pero tenemos que ver la disponibilidad. Y la disponibilidad muchas veces nos vamos a encontrar con nombres de dominios que ya están tomados, ya están registrados. Y cuando ya están registrados, tenemos 2 posibilidades. La primera es buscar otra, otra opción. Darnos por vencido y buscar otra alternativa. La otra opción es hablar con aquella empresa que ya tiene registrado ese dominio y ofrecerle dinero a cambio para que nos pase el dominio, la titularidad, y nosotros poder registrarlo a nuestro nombre y utilizarlo. Pero muchas veces, por ejemplo, aquí sucede, no sé, ejemplo, año 2007, antes de que saliera en septiembre el iPhone, el primer iPhone, probablemente a alguien que se le hubiera ocurrido, por ejemplo, no sé, por registrar iPhone.com, ¿cierto? Lo registra, o lo que pasa acá en Chile, que a veces hay empresas o productos que no han llegado aún y nadie los ha registrado, y hay empresas de abogados o empresas de informáticos, de dominio, que buscan estas oportunidades, registran esos nombres de dominio, a veces tomando a que pudiese haber una pérdida a largo plazo, un par de años, 5 años, 10 años, ¿cierto? Y pagan los nombres de dominio año tras año, hasta que la empresa llega a Chile y manda una demanda o un arbitraje al dueño del dominio, porque la empresa, que es internacional, quiere comprar y quiere adquirir ese nombre de dominio y no otro. Y ahí es cuando, por ejemplo, si Nick nos cobra 10,000 pesos anuales, una empresa chilena o internacional, por querer comprarnos o querer vendernos nuestros nombres de dominio, puede llegar a costar 400, 500,000 pesos o más, dependiendo de la importancia de la empresa, del poder adquisitivo, y ahí hay todo un tema también de interés de las empresas que registran nombres de dominio de forma anticipada para que se los compren. Entonces aquí encontramos de que hay un área de negocios creado basado en los nombres de dominio, y que ha pasado y pasa muchas veces que uno lo registra y después te llegan un par de solicitudes para que otras empresas también quieran adquirirlo y tienes que entrar en arbitraje, por ejemplo, con el NIC. ¿Para qué? Para ver quién tiene mayor peso y de derecho de tener cierto nombre de dominio. Y yendo como más muy al detalle, la verdad es que quien tenga registrado el nombre de la marca en el INAPI, primero gana. Si ninguna de las dos la tiene, la verdad es que ahí primordia quién tiene más tiempo en el mercado local. Porque puede ser una empresa que existe hace 100 años internacionalmente, y por muy renombrada que sea, si el nombre de dominio lo registró antes una empresa X y ya tiene una tarjetita de presentación, ya tiene un sitio web, aunque sea muy piñufla o tenga algo muy pequeño, y tiene ciertas cosas que pueda demostrar de que ya se ha dado a conocer y a difundir con ese nombre esa empresa en el mercado local, en este caso el NIC dice por arbitraje, bueno, entonces le conviene y le corresponde más
a la empresa que ya es local, que ya lleva más tiempo dándose a difundir de esta forma, que una empresa internacional que por mucho que lleve 100 años fuera del mundo, en el mercado local ni siquiera tiene registrado en el INAPI la marca, y si no la tiene registrada, entonces no hay mucho más que hacer. Pero ahora, si la empresa tiene registrado su marca en Chile y nunca compró el nombre de dominio y después se interesa de un momento para otro por querer tener el nombre de dominio, Va a tener que comprarse a esa persona. probablemente o va a tener que llegar a un arbitraje para comprárselo o derechamente se lo van a quitar. ¿Sí? Depende del árbitro y depende de las circunstancias y depende de las pruebas y depende del tiempo y depende de varios factores. Entonces, eso tiene que ver cuando ya registramos un nombre de dominio, que al final de cuentas es el nombre.cl o .com que nosotros queremos registrar para que la gente nos encuentre, las personas que busquen por internet, nos encuentren en internet. Así que ahí ya cumplimos primero qué es lo que es internet, después dominios, ¿cierto? Y todo lo que significa dentro de lo que son los dominios, los proveedores, encontrar nombres idóneos, disponibilidad, comprar, y en caso de no compra porque ya está registrado, contactar o arbitraje, mediación, etcétera, y resolver. O buscar un nombre alternativo y ya está. Es decir, pasa. Solo resumiendo un poco lo que dijiste. Entonces nosotros creamos una página web que está alojada en un servidor X y eso tiene una IP. O sea, le compramos una IP o le tiene una IP indexada, digamos, que tiene un código postal que es la IP. Pero para facilitar este trabajo de buscar IP, le compramos un dominio y como que le adjuntamos al código postal la dirección. Entonces, cuando metemos esa dirección va a ir a buscar a ese servidor, que está en otra parte, la página web que nosotros hemos creado. ¿Es correcto eso? Es correcto. Es como decir, el root de mi empresa dice cuál es la razón social y está asociado a una dirección postal específica. Entonces, cuando tú dices, es que yo quiero ir al nombre de esta empresa, se traduce en el root y el root en la dirección y va a la dirección a buscarte y se devuelve, ¿cierto? Es como eso, a grandes rasgos y súper sencillo, súper práctico. Pero luego entramos en el área que habíamos mencionado al principio, que tiene que ver con los servidores. Entonces, los servidores, que ya viene en la cuarta parte o tercera parte después de los dominios, es que, por ejemplo, existen dominios que son comprados, como les decía, de empresas que no la tienen, solamente los tienen registrados, pero no la tienen vinculado a ningún servicio o ningún servidor. Solamente porque las dejan ahí para que alguien después se las compre o enviar solicitudes para que alguien se las compre. ¿Ya? Tengo una pregunta, una reflexión ahí, Benja, perdona. Me dice One Night Horse que eso es el DNS. Sí, el Domain Name Service. Al final de cuentas, eso es el sistema que hace que se comprenda que un dominio se tiene que traducir a un IP y a una carpeta y a un servidor en específico para ir a buscar los archivos de aquel dominio. Entonces es la interfaz, digamos. Es una especie de interfaz, de un intermediador de conversión de una IP a un dominio, o de un dominio a una IP. Perdona porque tenía la duda, porque como One Night Horse nos decía eso, entonces quería solo aclarar la duda. Entonces, espérate, en resumidas cuentas, tienes el IP, el dominio, y el DNS es la interfaz que hace que vayas a buscar el sitio web. ¿Exacto? IP, sí, entendí bien. El DNS y el dominio. El DNS está en la mitad porque es el conversor de una a otra. Perfecto. Perfecto. Es como por decir, yo tengo mi dirección, tengo a Correos de Chile y tengo mi domicilio. Correos de Chile, o no sé, pues bueno, tengo mi dirección, está Correos de Chile en la mitad y Correos de Chile lo va a convertir tu dirección a un código postal. Y luego está tu código postal con tu dirección o tu lugar ya físico. Entonces, al final de cuentas, es una entidad o un servicio, un sistema que hace que se convierta un IP a un dominio y vaya a decir, mira, me están pidiendo ir a www.tanto. Entonces, el www, nombre de dominio, yo lo voy a tirar a XIP. Si me dicen mail. El nombre de dominio, yo lo voy a tirar a otra IP, por ejemplo.
Mm. Si me dicen, no sé, po, antiguo.psr.cl, yo lo mando a otro IP. Y entonces eso es el DNS. El DNS, a final de cuentas, es lo que hace que nosotros definamos que como subdominios, www, mail y otros tipos de subdominios, significan un IP en específico para que vaya a buscar a un IP o a un computador en específico aquellos archivos, aquellos servicios. ¿Ya? Pregunta, ¿qué sucedería si hackean todos los servers DNS en el mundo? Para ser súper estricto con el tipo de pregunta, pese a que encuentro que la pregunta está mal hecha, creyendo para dónde va o hacia dónde quiere ir, ¿qué pasaría o qué sucedería si los hackearan? Bueno, efectivamente, si los hackearan, intentaríamos entrar a algún sitio web y llegaríamos a cualquier otro, cualquier otro. Si son hackers, evidentemente lo que van a hacer es que si queremos entrar a coca-cola.cl, en vez de mostrarnos el sitio web de Coca-Cola, vamos a entrar al sitio que ellos quieran. Y no solamente eso, si hackearan los DNS a nivel mundial, se caería todo. O ni siquiera con comillas. Prácticamente, si fueran hackers, dependiendo cuál es el sentido del hacker y qué es lo que quiere hacer el hacker, ¿Cuál es su si objetivo? a Facebook, entraríamos a cualquier otro lado que ellos quisieran. Si nosotros nos queremos conectar por nuestro correo a recibir correos de gmail.com, recibiríamos cualquier cosa o no recibiríamos nada, porque prácticamente no estaría vinculado gmail.com con la IP de Google, de los servidores de Google. Entonces, si nos hackean todos los nombres de dominio, que son nombres de dominio hacia las IP, y nos hackean esas dos cosas, es como que digan, oye, anda a buscar a BSR, a coca-cola.cl. Entonces tú entras a bsr.cl y te muestra el sitio web de Coca-Cola. O que te vayan a buscar, no sé, pues tú vives en Santiago y te van a buscar a Puerto Montt. Claro. Es como eso. Y a dónde te van a buscar depende del hacker. Ahora, claro, hay un detalle y por eso decía que probablemente la pregunta en este caso de Dead Horse, además de saludarlo, un gusto y gracias por la pregunta, para interiorizar y hacer como un poquitito más de enriquecedor este tipo de conversaciones, y más ñoña y más técnica, hay una entidad, y esto va a sonar como un poco a Misión Imposible, pero hay una entidad a nivel mundial que se dedica a registrar todos los nombres de dominio cada cierto tiempo, y es una entidad cuidada, resguardada por los guardianes de Internet, y de los guardianes de los nombres de dominio de Internet, que son alrededor de 9 tipos, por decir algo, pueden ser 5, 7, 9, ya impar. Y cada uno tiene una llave, tiene un pendrive con un código cifrado, etcétera, que es como la contraseña de cada persona. Y si no, además puede tener sistemas biométricos, ¿cierto? Dactilar, etcétera. Y lo que hacen es ellos guardar una copia del servidor general de nombres de dominios del Internet completo, del mundo. ¿Para qué? Para que precisamente no sucedan estos como tipos de hackers, que es lo que estaba mencionando Dead Horse, One Dead Horse, ¿cierto? Y en definitiva, cada cierto tiempo se juntan estos tipos en una misma sala, resguardada, con todo un nivel de seguridad increíble, peor como si fuera de película de Misión Imposible, y tienen que estar todos revisados, todo, etcétera, etcétera, tienen que entrar cada uno con su llave, tienen que poner todas las llaves al mismo tiempo, casi como si fuera una bomba nuclear, etcétera, y recién ahí pueden acceder a un computador que es intermediario de los nombres de dominio que están almacenados en un computador interno que no tiene acceso a Internet. Es decir, en definitiva, estamos hablando de que por seguridad hay un computador que almacena todos los nombres de dominio con sus IPs y que no está conectado a Internet para que no sea hackeable desde afuera, desde Internet. Es decir, si alguien quisiera hackearlo, tendría que ser prácticamente alguno de ellos, de los integrantes. Entonces, todo un tema de, sí, podrían hackearlo, yo creo que difícilmente. Es como para imaginarse así una cosa, pero ya full cuática y de fantasía, pero está hecho para que un computador que almacena todos esos nombres de dominio no está conectado a Internet y conectan estas llaves y actualizan con esas llaves los nombres de dominios en ese computador, cosa que cualquier cosa que pase, hay un respaldo en un computador que no tiene acceso a Internet, que es inhackeable porque no tiene acceso a Internet, y entonces así cualquier cosa que quede
cualquier embarrada que quede, ellos pueden recuperar esos nombres de dominios con esas IP y volver a restaurar todo. Pueden encontrar más información en internet y darse cuenta de que esta historia puede tener algunas variaciones, algunos detalles, algunos matices, pero en definitiva es más o menos así, para que lo busquen, porque de verdad es súper interesante. Como es hackeable los DNS, bueno, por ejemplo, nuestro servidor, el de cualquier mortal, ¿cierto? El de cualquier empresa, podría ser hackeable. Pero más allá de eso, de los grandes servidores, y estamos hablando de servidores que administran otros nombres de dominios a nivel internacional, y por eso es descentralizado, no es que este computador administra todos los nombres de dominios del mundo, es decir, administra los nombres de dominios de los servidores que administran nombres de dominios del mundo. Entonces son cientos de computadores que administran nombres de dominio suyos o de otros, y esos son los que esta empresa o esta entidad mundial del Internet administra y resguarda como hueso santo. Es un poco psicodélico, medio fantasioso, pero entretenido. Oye, tenemos un invitado ahí que llegó a saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo que invitado? Invitado por la hora, ¿qué hora es? Es que no iba a venir porque tuve una reunión que duró hasta las 8 y ya no hay luz y tenía que sacar a los perros a pasear. Así que le hablé a Federador y dije, sorry, pero tengo que sacar a los perros a pasear. Bueno. Descanso, los paso a ver acá, así que acá estoy. Sí, saludo a la M&M Maggie. Sí, gran aporte de M&M, a Gamer, Avenida Libertad, Avenida Libertad, sí. Ricardo Velázquez, que los vemos ya en todas las, participando en todo. Clarisa Figueroa. Pato Monono. Pato Monono, que nos sigue, que nos siguió en el primer tuerca el lunes pasado. Silvia Almond, también saluda ahí, saludos. Sí. Pancho Nicolás Velázquez. Ya que hicimos una pausa interrumpiéndolo, disculpen, aprovechemos a los que están acá, por favor, necesitamos que se suscriban al canal, necesitamos más suscriptores, que lo compartan y por favor, que se suscriban, necesitamos suscriptores, por favor. Suscríbanse, notificaciones, comenten, pongan me gusta. Por lo menos suscribirse. Palabras clave para que pueda ayudar al algoritmo de Google a subir. Sí. Necesitamos llegar a los 1000, estamos en 725 creo que estamos, y nos gustaría poder llegar a los 1000, así que nos apoyen para poder llegar luego a los 1000 suscriptores. Así es. Y saludamos a nuestro auspiciador, pues Pancho, no te lo olvides. Aprovechamos ahora. Pensé que ya lo había ahí. No, te estaba esperando. Ya, deja buscar mi torpeo. Sí, porque el dueño de la empresa no sabe promocionarse en ese caso. No. Por Dios, ¿no? No puedo. Por Dios. No puedo promocionarme si soy invitado. Panelista permanente. Panelista, parte del café sin filtro. Aunque sea sí, la eres parte, tienes dos funciones. Parte del sin filtro. Sí. Café no hay. A mí se me acabó el café. Ya, le pongo Póngale la tela, como dice. BCR.cl, marketing digital, multimedia, diseño y desarrollo web, comercio electrónico, sitios, páginas web, redes sociales. Tienes una empresa de consumo de servicios, de productos, ¿quieres triplicar tus ventas? BCR.cl en las mejores manos del mercado, lo digo por experiencia propia. Yo tengo contratado el servicio BCR.cl y estoy con la certeza absoluta que están en las mejores manos posibles. BCR.cl, para lo que sea, tienen solución. Así es, así que no se lo pierdan, contáctenlo, llámenlo, pregúntenle, moléstenlo. BCR.cl, no te lo olvides. Y para la gente que mencione que sea de canal Café Sin Filtro, pueden hacerle preguntas vía correo, etcétera. Consultas, perdón. ¿Cómo era, Federador? Tú tienes un tema ahí semántico. Las consultas se pagan. Eso, pueden hacer preguntas ahí a
a bcr.bcr, no sé cómo es donde hay que hacerlo. Ahí si mencionan Café Sin Filtro tendrán un descuento y un trato privilegiado. Exacto. Así que eso, volvamos a la normalidad ahora. No, buenísimo. Démosle nomás a nuestro querido Benjamin Spencer. Ya sí, pues, vamos avanzando porque además se nos va acabando el tiempo del capítulo, a pesar de que está súper entretenido. Y como habíamos mencionado al principio, esto es una introducción y nociones a la web. ¿Ya? Así que van a venir parte número 2, número 3, y así vamos a avanzar. En la medida en que si a ustedes les gusta y mencionan que quieren más, nosotros les hacemos caso y vamos por más. Vamos a por ellos, como dicen los españoles. A por ellos. A por ellos. Exacto. A por ellos. Oye, vamos. Ya, entonces, habíamos quedado en los nombres de dominio. Entonces, ¿qué es lo que sucede después? Lo que nos falta es que cuando nosotros, por ejemplo, entramos al NIC y ya registramos nuestro nombre de dominio, ¿cierto? El NIC o el name.com o GoDaddy o donde nosotros registremos nuestro dominio, nos va a mencionar algo que son los DNS, administrar los DNS o administrar los nombres del servidor a donde nosotros queremos conectar nuestro dominio con un servidor de llegada. Y esto puede ser a través de un nombre de nuestro servidor, que es un nombre de dominio interno de nuestro servidor, o puede ser un IP, cualquiera de las dos. Y entonces así nosotros podemos definir que cuando compramos un dominio, este dominio tiene que ir a un servidor que es el que le va a servir web, servir mail, servir bases de datos, etc. Cuando hacemos eso, hay que esperar un proceso que se llama propagación de permisos de dominios de Internet, ¿ya? O propagación de los DNS, ¿cierto? ¿Qué es lo que significa esto? La propagación, como dice el nombre, propagar, difundir, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros compramos un nombre de dominio y le asignamos un servidor, esa entidad que registró nuestro dominio o administra nuestro dominio, emite una señal a nivel mundial de que un nombre de dominio fue registrado y fue vinculado con una IP de un servidor o con un servidor. Y eso es difundido y enviado a todos los servidores que administran DNS para que entiendan que cualquiera que entre a nivel mundial a nuestro nombre de dominio tiene que dirigirse a una IP de un servidor en específico. Y esa propagación dura localmente 24 a 48 horas e internacionalmente incluso hasta 72 horas. Hoy por hoy, en Chile, eso antiguamente tomaba ese tiempo, hoy toma alrededor de 30 minutos a una hora. NIC Chile recibe solicitudes y cada 30 minutos actualiza los nombres de dominio a nivel nacional. Por ende, cuando nosotros hagamos un cambio, no es que tengamos que esperar 30 minutos, sino que dentro de los tiempos, cada 30 minutos que NIC Chile hace estas actualizaciones, nosotros podríamos esperar un minuto y se actualiza, o esperar 29 minutos o 30 minutos y se actualiza. Y cuando se actualiza, es cuando se actualiza solamente NIC, y NIC manda a las empresas proveedoras de Internet y otros servidores de nombres de dominio a nivel nacional para que detecten que este nuevo nombre de dominio está vinculado a esta nueva IP. Mientras, a nivel mundial también es enviada esa señal, que es lo que se le llama propagación de permisos de nombres de dominio. Y en definitiva, cuando alguien está en Estados Unidos y nosotros registramos nuestro nombre de dominio, no necesariamente, si nosotros ya podemos acceder desde Chile, no necesariamente van a poder acceder desde China, por ejemplo, porque en propagarse los nombres de dominio con nuestra IP de nuestro servidor en esos servidores allá en al otro lado del mundo, puede tomar un tanto más de tiempo en hacerse visible, en reflejarse. Ya, entonces, es como para entender que cuando nosotros registramos un dominio, el registro es inmediato. Pero cuando nosotros le asignamos ya un nombre de servidor o un servidor o un hosting, ¿cierto? Que ya vamos a hablar de eso se puede demorar a nivel nacional 30 minutos, 1 hora, máximo 3 horas, y en el peor de los casos, algunos proveedores de Internet aquí en Chile se pueden llegar a demorar 24 horas. Para eso también les recomendamos reiniciar sus módems de Internet
para que se refresquen los nombres de dominios con las IP que tienen almacenado en el módem o en el router. Ojo. Y en algunos casos esos nombres no son solamente almacenados en nuestros módems, en nuestros routers, sino que también en nuestros computadores y además en servidores de nuestros proveedores de Internet, BTR, Telefónica, bueno, Movistar, Smartcom, Bellsouth, etc. Entonces, la idea es que cuando registren un nombre de dominio y le asignen un servidor, hagan una espera prudente de un par de horas. Ahora, si tienen algún administrador como bsr.cl que administra esto súper bien, ellos les van a estar haciendo pruebas constantemente hasta decirle, ya, está listo. Y ahí les van a decir, ya, ok, ahora ya puedes acceder, etc. Y en caso que tengas algún problema, dependiendo del tipo de empresa que tengas, puedes desconectarte de tu Wi-Fi, conectarte al 3G o al 4G y de pronto por 3, 4G, esa empresa que tú tengas contratado al 3 o 4G ya puede haber actualizado los nombres de dominios con tu dominio, con tu servidor y puede funcionar. Y probablemente por tu Wi-Fi con la otra empresa aún no, porque aún no los actualiza. Entonces, es un pelito de relativo, pero así es como funciona. Y ahora entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, aquel nombre de servidor que nosotros debemos proporcionar o asignarle a nuestro dominio es lo que bienmente se le llama hosting. Y el hosting es un computador o un espacio virtual de un computador que da servicios, es decir, un servidor. Y da servicios varios, servicios como web, servicios como mail, servicios como bases de datos, entre otros. Por ejemplo, para los que son jugones, existen los servidores de juegos y son precisamente para eso mismo. Entonces, podemos encontrar múltiples tipos de servidores que sirven de diferentes tipos de servicios, ¿cierto? Valga la redundancia. Pero eso es como a grandes rasgos, como todo este ecosistema del Internet. Primero hablando del Internet, del dominio, de los servidores, del registro, de los hosting. Y luego, cuando nosotros contratemos un hosting, pueden contratar hosting también con bsr.cl, también administran servidores y ellos los administran por las empresas. ¿Y esto para qué? Porque en general los clientes o las personas que contratan los servicios con BSR no son eruditos en Internet y no son eruditos en web y no entienden muy bien todo esto. Probablemente son buenos para registrar nombres de dominio, pero no para vincularlos con un servidor. No para comprar un servidor y saber qué datos del servidor que compraste, ponerlo. Y no para administrar el servidor. Los hosting o los servidores hay que administrarlos. Alguien tiene que crear las casillas de correo. Alguien tiene que crear las bases de datos. Alguien tiene que crear los sistemas web. Y alguien tiene que vincular los sistemas web con las bases de datos. Y si a alguien se le pierde la contraseña de la base de datos o del correo, alguien la tiene que cambiar. O si alguien quiere eliminar, hay que eliminar una cuenta de correo, alguien la tiene que eliminar. Y si hay que crear más, alguien las tiene que crear. Y no siempre el cliente tiene tiempo y conocimiento para hacerlo. Y es ahí donde, en general, el servicio de BSR es delegar toda esa área tecnológica y decir, ok, yo registro mi nombre, queda mi nombre de la empresa, perfecto, o de la persona natural, cero rollo, nos dan los accesos y nosotros registramos el nombre de nuestro servidor y desde ahí nosotros creamos inmediatamente las casillas, el sistema web, etcétera, y vinculamos todo y dejamos todo funcionando en menos de 1 hora o 3 horas para que cuando Nick ya haga este refresco de los nombres de dominio de la propagación a nivel nacional, ya esté todo funcionando. Entonces, relativamente rápido y eficiente. Perfecto. Hosting pueden encontrar muchos, tanto como modelos de vehículos. y como modelos de vehículos pueden encontrar de todas las gamas de colores, tamaños, precios, calidades y rapidez. Si quisieran alguno en especial, pueden preguntar a BSR, pueden mandar un correo, nosotros les podemos suscribir. En caso contrario, nosotros administramos nuestro propio servidor, por ende también es bueno que si quieren omitir cualquier cosa, nos pagan a nosotros anualmente y nosotros les damos todos los servicios y nosotros nos preocupamos de todo lo demás. Ustedes nos mandan un WhatsApp, un mail y nosotros gestionamos sus tickets. No tienen que entrar al hosting a mandar un ticket y conversar con alguien que a veces les va a hablar de temas técnicos que ustedes no van a conocer. Y muchas veces, el 90% o 95% de las veces, nosotros ya conocemos las problemáticas que aquejan a nivel de Internet y las solucionamos rápidamente sin tener que pasar por un ticket de un soporte que muchas veces los hosting hoy por hoy solamente contestan por correo y ya no tienen ni siquiera ni WhatsApp ni número de teléfono porque la cantidad de preguntas, que no por decir poco, pero
pero muchas veces no son para los técnicos las más inteligentes o las más problemáticas, sino que a veces son, la gran mayoría, problemas del usuario y no problemas del hosting. En definitiva, nosotros nos hacemos cargo de todo eso y lo solucionamos rápidamente, mucho más rápido que lo que se podría demorar cualquier otro hosting en recibir el ticket, en leerlo y en solucionarlo y en responderles, etc. Pero así hay muchos hosting, hosting.cl, hostingplus.cl, Ninja Hosting, y tenemos muchos a nivel nacional. Y tenemos otros que también están a nivel internacional. GoDaddy también entrega hosting, pero bueno, no, mejor ni usarlo. Bluehost, tampoco. HostGator, que aparece en la televisión y tiene una cantidad de brutal. Publicidad, sí, cuando mucha publicidad, no, algo huele mal en... No, olvídense. Sí. Todo eso que aparece demasiado por publicidad en la radio y en todas partes, no, de verdad que omitan. En Chile hay buenos hosting, hay algunos que son relativamente baratos, pero está lleno de malos. Tenéis que pensar de esta manera. Cuando hay mucha publicidad, tenéis que hacer como la Miriam Hernández. Huele a peligro. Así es. Ahí sí. fue sabia Miriam Hernández, huele a peligro. Para hacer una pequeña mención, por ejemplo, a nuestra empresa BCR, como para vincular un poco y hacer un poco publicidad de la que no hice en el espacio publicitario pertinente. Al fin, porque ya estaba quedándome aburrido. Y hablando sobre la publicidad, fíjense que nosotros en nuestro sitio web, la verdad es que no tenemos así como un lugar donde ustedes puedan contratar directamente un hosting, porque nosotros no vendemos hosting a cualquier persona es decir, no es que no queramos vender hosting a cualquier persona, pero es que no somos una empresa que quiera vender hosting masivamente a cualquiera, sino que nosotros les vendemos hosting a nuestras empresas y a personas que de verdad lo necesiten y que, no sé, que tengan necesidades reales y que ojalá no sean tan cachos, ¿cierto? Porque al final te cuenta el cacho no se paga tan bien y quita tiempo, etcétera. No sé, y tenemos fundaciones, empresas grandes, empresas chicas, personas naturales, bares, restaurantes, psicólogos, no sé, es decir, hay de todo. Así que pregunten nomás, busquen y consulten y sus preguntas serán respondidas. Y bueno, al final... ¿Algunas preguntitas hay por ahí? Sí, vamos a terminar antes. Y en el hosting, en el servidor que ustedes contraten o que contraten con nosotros, es donde al final de cuentas se instala un sitio web. O si tienen, por ejemplo, FrontPage, antiquísimo, o Dreamweaver, o GoLive, por ejemplo, o Flash, por ejemplo, tecnologías más antiguas, o Muse, o otras cosas, ustedes hacen su sitio, lo guardan, esos son archivos .html o .otras cosas, y nos lo mandan y nosotros lo subimos y queda inmediatamente disponible. Ahora, fuera de eso, no son sitios web dinámicos y autoadministrables, sino que son sitios web que son estáticos. Hay que entrar a cambiarlos a través de códigos o a través de un administrador o creador de sitio web. Aquí también podemos hablar un poquitito de Wix, que también tiene una plataforma autoadministrable, súper sencilla, que no es muy bueno, es un poco lento, es un poco engorroso, el cliente tiene que saber lo que hace, y si quiere conectarlo con un dominio propio, tiene que pagar más. Y si quieres ponerle un carro de compra, puedes hacerlo en Wix, pero vas a tener que pagar más. Y si quieres conectar tu carro de compra con un medio de pago chileno, tienes que pagar y estás limitado a una u dos opciones y no hay más. Es decir, te casas 100% y ahí después podemos hablar de otras plataformas de carros de compra, ¿cierto? No sé, Desale, o podemos hablar de Shopify y otras plataformas que también son muy conocidas y son muy famosas porque el cliente autoadministra su propio sistema, pero a la vez también son súper limitados porque, en definitiva, tú no puedes programar prácticamente nada o hacer cambios de código de programación duros o profundos a tu propia plataforma porque tú no tienes el control, sino que estás subcontratando una plataforma externa que en definitiva te mantiene todo y tú solamente agregas módulos y cosas y bueno, ya está. Pero más allá de eso y al final de cuentas, pagas mensualmente por el servicio y al cabo de 2 años, 2 años y medio, 3, ya pagaste lo que te hubiera costado un sitio web tuyo, propio, en un hosting, que tienes la libertad de lo que se te ocurra de hacer. Yo, por el contrario,
como mi empresa, contraté a bcr.cl y se hace cargo de todo. Tengo cualquier pregunta, tengo que hacer un cambio, le mando un mail y listo. Así que súper agradable. Sí, la verdad es que sí. Entremos entonces en fase de preguntas y respuestas, chiquillos. Así. Acá el Volcon 7 dice lo mismo que la Miriam Hernández. Valpo huele a P. Huele a peligro. Huele a peligro. Cuando eligieron a los televisores Sharp, huele a peligro. Ya, pregunten. Parece que no hay pregunta. Metrópolis Intercom, cuando estaba mencionando a Intercom. Antes estaban separados Intercom de Metrópolis más encima. Y los celulares Ericsson con Sony eran separados, los Sony Ericsson. Y Metrópolis Intercom terminó siendo GTD, grupo GTD. Metrópolis Intercom, no, BTR. Perdón, BTR. Yo trabajaba en BTR en esa época. Yo viví Manquehue era GTD. Grupo Manquehue era GTD. Grupo Telefónica Manquehue, exactamente. Telefónica Manquehue, sí. Sí, que para las empresas es muy bueno, dice la GTD Manquehue. Sí, mira, además lo que pasa es que históricamente lo que yo había escuchado es que GTD fue uno de los primeros, si no el primer proveedor de internet en entrar en el centro de Santiago y cablear todo con fibra óptica. Genial. Es que lo que pasa es que hicieron una alianza muy astuta con Metrogas. Entonces, cuando Metrogas empezó a gasificar todo Santiago, ellos dijeron, oye, nosotros también queremos poner... Claro, nosotros también queremos. Y hagamos por eso que... más grande. Exacto. Fueron visionarios. Porque no ocurre mucho en Chile, porque muchas veces pasa que rompen, hacen, y más rompen que hacen, pero bueno. La verdad es que... Y hay uno trabajando, excavando y dos mirando así. Es la cultura nacional, ¿ah? Sí. El Lesiano también. Keynes decía algo parecido. Hagan hoyos, pues tapen los hoyos. Sí. Bueno, pero ahí tenemos un auditor que debe responder porque dijo que cuando hicimos el programa con John Crypto, todo lo que dijimos no estaba bien. Que era que los keynesianismos no estaban bien, que nosotros no teníamos idea, que éramos tontos y retontos, así que le tengo que contestar. Pero bueno. Acá Max pregunta, ¿ahora son mejores los VPS? Ahí para que suban la pregunta. VPN será eso, ¿no? No, los VPS. Ya. No, son los VPS, son espacios virtuales de un servidor. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos un servidor, un computador, ¿cierto? Estamos hablando de algo físico. Tenemos un computador, una torre, listo. Físicamente yo voy a montar todo mi servidor ahí. Lo que estoy haciendo es utilizar el 100% del hardware y del software y todo para ese servidor, para hacer algo. Los VPS lo que hacen es tomar ese servidor y subdividirlo y decir, ok, a ver, yo tengo 2 procesadores, cada procesador tiene 4 núcleos, ¿cierto? Tenemos al final de cuentas 8 núcleos físicos, ¿cierto? Y da lo mismo la cantidad de hilos. Ya, ok. Tenemos RAM, ¿cuánta? Ya, 64 GB RAM, perfecto. Ok, vamos a hacer, no sé, 4 VPS o 10 VPS por cada servidor. ¿Qué significa? Que vamos a tomar ese servidor completo con su 100% de hardware y lo vamos a subdividir de forma equitativa o no los recursos totales. Entonces, si tenemos 8 núcleos, yo puedo hacer un VPS que tenga un núcleo con 4 GB RAM y X espacio, listo. Después yo tengo otra cuenta, otro VPS, que tiene, no sé, 4 núcleos, ¿cierto? Y, no sé, 16 GB RAM. Entonces ya me quedan 4 menos 1, ¿cierto? Me quedan 4 más, son 5, menos 3, me quedan 3 núcleos y X RAM disponible para crear otros VPS. Y así suma y sigue, y entonces yo lo que hago es subdividir hardware real, físico, tangible, en cantidad de como subservidores virtuales dentro del mismo hardware, dentro del mismo software, dentro del mismo servidor. La gran parte interesante de esto es que hoy por hoy se utilizan los VPS con algo que se conoce hace poco tiempo, que se le llama virtualización. Por ejemplo, para aquellos que conozcan el Parallels o el VMware, ¿cierto? Que son, o VirtualBox, que son software
para virtualizar sistemas operativos, ¿cierto? Dentro de nuestro computador, como nosotros podemos tener un PC y virtualizar Mac, o virtualizar Linux, o virtualizar cualquier cosa, o podemos tener nuestro Mac y también podemos virtualizar diferentes máquinas virtuales de diferentes Windows, diferentes Macs, o diferentes Linux, o lo que se nos ocurra. Lo que hace, en definitiva, cuando nosotros virtualizamos un sistema operativo, por ejemplo, de servidor en específico, es que si a nosotros nos llegan a hackear un VPS, o se llega a caer el VPS, porque, por ejemplo, tuvo exceso de recursos, solicitudes de recursos, o sufrió un DDoS, ¿cierto? Un ataque de denegación de servicio, y lo hackearon, etcétera, ¿cierto? Y botaron el servidor, botaron el VPS, pero solamente esa máquina virtual, y las otras siguen andando por separado. Entonces, no es como que ataquen al servidor físico, sino que atacan al servidor virtual. Se cae ese servidor virtual, pero no se cae el resto. Entonces, claro, hace que la seguridad y cada cuenta funcione por separado completamente, sin perjudicar a la máquina en general. Lo cual hace que sea bastante redundante, bastante bueno. En redundancia hablamos en informática o en computación cuando tenemos como sistemas de respaldo. De respaldo energético, respaldo de información, respaldo de diferentes tipos, para que en caso que se eche a perder uno, sigan otros. Y no perder los servicios. Las redundancias son muy, muy importantes en todo tipo de cosas. Sí. Y bueno, el VPS en general es más caro. Tenemos hosting compartido, que es cuando tenemos un servidor para 1 millón de clientes, ¿cierto? O 1 millón de sitios web, por ejemplo. Y al final de cuentas toma X cantidad de núcleos con X cantidad de RAM y se los reparten en partes iguales y bueno, ya está, vamos. Y son mucho más baratos, son mucho más económicos y no necesariamente son mucho más rápidos, pero depende de la necesidad de cada uno. Y también, cuando son compartidos, no siempre tenemos el control 100% de todos los ajustes, sino que hay ajustes que ya vienen predefinidos que no se pueden cambiar, y hay otros ajustes que vienen predefinidos que sí se pueden cambiar. Pero por lo general, en un hosting compartido, no podemos cambiar prácticamente todo, sino que solamente algunas cosas. Luego tenemos, por ejemplo, un hosting empresarial, que es un hosting pseudo compartido, pero es un servidor que en vez de tener cuentas compartidas de 1 millón de sitios web, tendrá de 100.000. Entonces hace que, como tiene que cargar menos sitios web en el mismo espacio físico con el mismo hardware, hace que funcione más rápido, ¿ya? Luego tenemos las cuentas reseller, que también como un pseudo VPS, se nos vende un espacio específico de un servidor y nosotros revendemos esos espacios y nosotros administramos como si fuésemos una empresa de hosting. Ya en este caso, la empresa que nos da el servicio funcionaría como un data center. Exacto. Es un espacio con un servidor virtual, y a nosotros nos da un espacio y nos dice, vayan ustedes a hacer lo que ustedes quieran y venderlo como ustedes quieran, es cosa de ustedes. Solo si ustedes tienen algún problema con su cuenta, nos ven a nosotros, pero ustedes tienen que hacer el soporte por ustedes mismos hacia sus clientes. Ya está, punto. Luego de eso tenemos el VPS, que el VPS es cuentas virtuales, ¿cierto? Dentro de un mismo hardware, y podríamos tener, no sé, en un servidor podríamos tener 64 cuentas VPS, y cada cuenta VPS podría soportar todos los sitios web que nosotros quisiéramos. ¿Cómo podría soportar una? Y si cada cuenta VPS tuviese un solo sitio web, tendríamos un servidor completo con un sitio web cada uno. Entonces, en definitiva, volaría prácticamente. Y como cada VPS es separado y encapsulado, indistinto a los demás, pero funcionando todos dentro de un mismo hardware, que una cuenta VPS la tenga copada, llenísima y a full dar, no significa que a nosotros nos va a ralentizar la nuestra. Y luego, finalmente, tenemos un servidor 100% dedicado. Significa, tú tienes una máquina 100% para ti, física y virtualmente completa. Vamos, y haz lo que queráis. Tienes ahí todo el libre configuración que se te ocurra, y obviamente que tienes mayor prioridad porque son mucho más caros, etcétera. Perfecto. ¿Se entendió, no? ¿Se entendí? Como diría Alexis. ¿Entendí? Bueno, no sé si se entendió, pero yo entendí, por lo menos. Yo entendí. ¿Hasta tú lo entendiste? Entonces estamos bien. Se entendió, sí. No, está bien. Hay más preguntas. Hay una pregunta ahí que yo creo que yo la podría responder. ¿Ya? ¿Cuál? No, hay una que hay puesta ahí arriba, no sé qué opina esto, que puso
Bernardo González. Como yo trabajé hace muchos años en una de perfecto. telecomunicaciones, yo sé la respuesta de eso. El monopolio que existe en muchos edificios, sobre todo los más antiguos, es verdadero. Efectivamente, siempre ha habido un acuerdo, un arreglo entre los proveedores de servicios como TV cable o internet con las constructoras. Entonces, una de las formas es negociando con hacerle los chats y ellos pagan. Y si yo soy, por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones y yo negocié con el edificio, ponerle yo el cableado, yo voy a poner el cableado del tamaño que me quepa mi puro cable y nada más. ¿Te fijas? Y eso es lo que pasó. Entonces, cuando comentaban que Metrópolis cableó todo el centro y además tenía el monopolio, porque en el fondo en esa época era muy difícil entrar, si no entraba y a picar todo el edificio. Así que lo que pasó, y después lo que dice la Maggie, que es ilegal, sí, después se puso ilegal, pero para adelante, no para atrás. Sí, precisamente como menciona Pancho Libre, efectivamente es una modus operandi antiguo del año 2018 hacia atrás, más o menos, que desde el año 2018 aprox se legisló de que de ahí en adelante ya no es posible hacer estos monopolios de edificios con un solo proveedor de internet. Y bueno, en algunos casos no pasa por la constructora, no pasa por el proveedor, sino que pasa por la constructora, que a veces utiliza tubos demasiado pequeños, donde solamente entran 1 o 2 cables y no te entran 2 o 3 proveedores más. Entonces, para poder recablear y cambiar de un proveedor a otro, tienen que sacar todo el cable de fibra de uno y meter todo en la fibra de otro. Y para eso, muchas veces las comunidades de edificios, para no hablar de las casas, porque las casas son casos súper independientes, en el caso de los edificios se tienen que poner de acuerdo la comunidad completa y hacer una solicitud para que la empresa los escuche y diga, a ver, si para nosotros es interesante el negocio y hay X cantidad de personas que van a contratarlo, bueno, entonces vemos si es que es factible económicamente sacar todo de los cableados y volver a recablear todo con nuestro proveedor nuevo, por decir así. Y si es que el proveedor nuevo tiene señal del sector. Factibilidad técnica. Sí. Claro. No es tan fácil. Pero bueno, la fibra óptica ayuda mucho a eso. Sí, muchísimo. Bueno, muchachos, yo creo que la fibra óptica es más pequeña, más el cable, es menos grueso, sí, mucho más delgado. En cambio, antes eran los coaxiales que son mucho más gruesos. No, y se los roban los cables, todavía se los roban. Sí, se lo siguen robando. Sí, se lo siguen robando. En cambio, el cable de fibra óptica no lo pueden robar, pero no van a hacer nada con el cable de fibra óptica. No, es caro, pero sí, se rompe, es muy frágil, entonces sí, claro. Pero no se lo roban. Si no hay más preguntas, yo creo que podríamos dejarlo hasta aquí. Sí, no hay más preguntas, chiquillos. Sí, entonces tenemos un próximo capítulo el miércoles que viene, que vamos a continuar con esa serie de nociones e introducción de web, pero ya no es tanta introducción, ya vamos a pasar a unos temas un poco más profundos, ¿no es cierto? Administradores de sitios web y plataformas web. Exacto, entonces para que vayan siguiendo esta seguidilla de capítulos y vayan informándose y vayan obteniendo nociones, porque en Cafés y Filtro no todo es política, sino que hay cosas entretenidas como tuerca e informática y otras cosas más que van a venir, que no han funcionado todavía, pero van a venir. No prejuicioso al decir cosas entretenidas. Cosas interesantes. Con la política, que estás queriendo decirte que la política no es entretenida. Es muy entretenida, no, es que no es solo política, porque hay canales amigos que es pura política y yo digo no. Otras cosas no, se viene algo con películas, tenemos ahí a Ricky que no ha podido unírsenos en geopolítica, no es política, es geopolítica, que es un poco diferente. Bueno, así que esperar que estas cosas pasen y ojalá se puedan conectar y sigan siguiéndonos, y les agradezco mucho, den like, compartan y comenten, por favor. Que estén muy bien, que viva la libertad, la nación y ¿qué más? Dios los bendiga. Exactamente.
¿Cierto? Buenas noches. Gracias, hermano. Gracias, Benja. Gracias a todos los que se unieron y espero que les haya gustado el capítulo y no dejen de seguirnos. No dejen de seguirnos, así que no te lo olvides. Y una cosa más. Donen. bsr.cl y donen, tenemos Flow. Gracias. Gracias. O bajen el CryptoTab si no tienen. También. Chao, chao. 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 Gracias.